Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con los músculos de la región posterior del muslo. En primer lugar vamos a hablar del bíceps femoral. La cabeza larga va a tener un origen de manera resumida en la tuberosidad isquiática o en la tuberosidad del isquion y la cabeza corta en la parte lateral de la línea áspera. La inserción de estas dos cabezas va a ser en un solo tendón que van a formar el tendón de inserción y va a llegar o va a adherirse a la cabeza de la fíbula. La función de este músculo va a ser la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla, extender y rotar en sentido lateral el muslo en la articulación de la cadera. Bien, aquí tenemos al músculo bíceps femoral. La cabeza larga, como mencionamos, se origina de la tuberosidad del isquion o isquiática para formar su tendón de inserción junto con la cabeza corta que se origina de la línea áspera para el tendón de inserción directamente en la cabeza de la fíbula. Bien, el músculo semitendinoso se va a originar de la tuberosidad isquiática de manera resumida para tener una inserción en la superficie medial proximal de la tibia o cercano en la cabeza de la tibia. La función va a ser la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla y extender el muslo en la articulación de la cadera. Rota en sentido medial el muslo o en una rotación interna del muslo en la articulación de la cadera. Bien, aquí tenemos al músculo semitendinoso con su origen en la tuberosidad isquiática o en la tuberosidad del isquion para insertarse en la parte proximal de la cabeza de la tibia. Bien, el músculo semimembranoso se va a originar de la impresión superolateral en la tuberosidad del isquion, en la tuberosidad isquiática, para insertarse en el cóndilo medial de la tibia. La función de este músculo es la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera. Aquí tenemos al músculo semimembranoso. Como su nombre nos dice, la mayor parte de este músculo es una membrana aponeurótica de tejido fibroso. Originamos o su origen es en la tuberosidad isquiática para insertarse en el cóndilo medial de la tibia. Bien, por el origen de estos músculos, el grupo muscular en conjunto se conoce o se llama como músculos isquiotibiales, es decir, van a tener un origen común que va a ser la tuberosidad del isquion y van a tener una inserción en la tibia, exceptuando, volvemos a mencionar, es importante mencionar, porque puede ser pregunta de cualquier cuestionario o examen de anatomía, de los músculos isquiotibiales, el único que no se relaciona con la tibia, pues va a ser el bíceps femoral. Recordemos que el bíceps femoral se va a insertar directamente en la cabeza de la fíbula. Volvemos a repetirlo. De los músculos isquiotibiales o denominados músculos isquiotibiales, ¿cuál es el que no se relaciona con la tibia? Va a ser el músculo bíceps femoral. Bien, vamos a hablar del triángulo o fosa poplitea. Los detalles y el contenido contiene un paquete neurovascular que va a ser la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial. Bien, esta fosa poplitea se va a componer de una figura en forma de rombo, donde vamos a tener por sus 4 lados los límites. El bíceps femoral va a ser uno de los límites laterales. Recordemos que tiene una inserción en la fíbula y la fíbula, hay que recordar, es un hueso
externo o lateral. El semitendinoso y semimembranoso van a ser el límite superior o el borde superior interno, el borde inferior va a estar delimitado por el gastrocnemio en la cabeza medial, y la cabeza lateral también va a estar limitando la parte inferior externa de este rombo, de esta fosa. Bien, aquí tenemos representada en la imagen el rombo que se forma en la fosa poplitea, y vamos solamente a repasar. Límite superior externo va a ser el músculo bíceps femoral. En la parte interna va a ser semitendinoso y semimembranoso, el límite superior. El límite inferior interno va a estar limitado por la cabeza medial del gastrocnemio, y la cabeza lateral del gastrocnemio va a dar el límite externo o lateral. Y el contenido, como lo mencionamos, va a ser el nervio tibial. Vamos a tener también la vena poplitea y la arteria poplitea. Bien, aquí tenemos representado en otra imagen el contenido de esta fosa poplitea, y vamos a tener de manera importante la emergencia de dos nervios que van a dar inervación a la parte de la pierna o al segmento de la pierna, que va a ser el nervio plantar y el nervio fibular común. Bien, vamos a hablar del pie anserino o la pata de ganso. Este elemento anatómico se va a conjuntar o se va a formar por la unión de tres principales tendones de inserción de los músculos grácil, sartorio y semitendinoso, y se conoce o se denomina como pie anserino o pata de ganso por la similitud que tiene estos tres tendones con el pie de un ganso o de un pato. Bien, hay una mnemotecnia. Antiguamente el músculo sartorio se conocía como costurero, el grácil como recto interno. Entonces, Cristo sería o es la mnemotecnia para aprendernos la formación del pie anserino, la pata de ganso. La C de costurero, que nos recuerda al sartorio. El RI de recto interno, que pertenece a grácil. Y STO, que pertenece al semitendinoso. Recordemos entonces, importante, cuáles son los músculos que forman la pata de ganso o el pie anserino. Van a ser el músculo grácil, el músculo sartorio y el músculo semitendinoso. Volvemos a repetir: los músculos que forman el pie anserino o pata de ganso: músculo grácil, músculo sartorio y músculo semitendinoso. Bien, aquí tenemos en la imagen la pata de ganso formado por los músculos que mencionamos: grácil, sartorio y semitendinoso.